El mundo de una joven se hace añicos demasiado pronto. La ausencia de su madre es una herida que nunca se curará, dejándola indefensa para defenderse del tormento de su padrastro borracho. Sus puños vuelan en una casa en ruinas donde el silencio es su único escudo, diciéndole a cualquiera que se arriesga a perderlo todo. Un frágil caballo, su último rayo de luz, la saca valientemente de la oscuridad. Bea se estremeció cuando la puerta principal se cerró de golpe, y el sonido resonó por la vieja casa chirriante como un disparo. Se quedó de pie junto al fregadero de la cocina, con las manos pequeñas y temblorosas mientras fregaba un plato desconchado. La llovizna de fuera golpeaba contra la ventana, un suave golpeteo que no conseguía ahogar el pesado ruido sordo de las botas de Roberto pisando el suelo de madera combado. Apestaba a whisky barato, el olor agrio la golpeó antes de que se diera la vuelta. «¿Dónde está mi maldita cena, farfulló Roberto con una voz que era una cuchilla dentada que cortaba el silencio. Se balanceaba, agarrando una botella vacía con una mano, con los nudillos blancos alrededor del cristal. Bea mantuvo la cabeza gacha, su enmarañado cabello castaño cayendo sobre su rostro como un escudo. A los 12 años, era todo ángulos afilados, brazos delgados, hombros huesudos. Sus grandes ojos color avellana se lanzaban al suelo, evitando su mirada. «Sigo cocinando», murmuró, apenas audible, su voz tragada por el silbido de la lluvia. Se preparó, sabiendo que no sería suficiente. Nunca lo fue. Roberto se tambaleó hacia adelante, golpeando la botella contra el mostrador con tanta fuerza que se rompió. «Pequeña inútil», no terminó la frase. Su mano carnosa se disparó, agarrando un puñado de su cabello. Bea gritó cuando él la tiró hacia atrás, arrastrándola por el suelo arenoso. El dolor le quemó el cuero cabelludo y ella tropezó, sus rodillas raspando contra la madera. Luego vino el golpe, un puñetazo en el hombro que la hizo caer. «Hazlo, ya», rugió, con el aliento caliente y rancio. Ella golpeó el suelo con fuerza, agarrándose el hombro palpitante. Las lágrimas le picaban los ojos, pero no las dejó caer. Llorar solo le enfurecía más. En su lugar, se mordió el labio hasta que sintió el sabor de la sangre, con la mirada perdida en el techo agrietado, en una neblina de dolor y silencio. Roberto murmuró algo incoherente, y luego se tambaleó hasta desplomarse en el sofá hundido, con la botella cayendo al suelo junto a él. La casa volvió a quedar en silencio, salvo por la lluvia y sus ronquidos. Bea esperó, contando los segundos hasta estar segura de que estaba dormido. Luego, moviéndose como una sombra, salió por la puerta trasera. La fría llovizna empapó su delgado suéter mientras corría hacia el destartalado establo detrás de la casa. Su santuario, su escape. Dentro, Apolo estaba esperando. El caballito movió las orejas cuando se acercó. Su pelaje oscuro brillaba tenuemente bajo la tenue luz de la linterna. Hace 2 años lo había encontrado abandonado en la carretera. Un ser escuálido con las costillas asomando a través de la piel. Ahora era más alto, más fuerte. Sus ojos brillantes destellaban con una inteligencia silenciosa que parecía ver a través de ella. «Hola, chico», susurró Bea, con la voz quebrada, mientras le rodeaba el cuello con los brazos. Su calor se filtró en ella, constante y real, el único consuelo que había conocido desde que su madre murió 3 años atrás. Roberto había prometido cuidar de ella entonces, pero esas palabras se habían podrido como la casa en la que vivían. Apretó su mejilla contra la melena de Apolo, las lágrimas se deslizaron libremente ahora, empapando su pelaje. Él no se movió, solo se quedó allí, sus lentas respiraciones una promesa silenciosa de que ella no estaba sola. Durante un largo momento, permanecieron así, la lluvia tamborileando en el techo de hojalata de arriba. Finalmente, Bea se apartó, limpiándose la cara con una mano temblorosa. «¿Eres el único que me entiende?», murmuró, con la voz apenas más fuerte que el viento. Echó un vistazo a la casa, cuya silueta hundida se alzaba en la oscuridad, y luego se dio la vuelta. Los ojos de Apolo la siguieron, abiertos y preocupados, mientras ella regresaba a rastras al interior, con la puerta del establo cerrándose chirriando tras ella. Bea se despertó con un sordo dolor en el hombro, un agudo recordatorio de la noche anterior. La luz del sol se colaba por la sucia ventana, pintando tenues rayas sobre su abultado colchón. Se sentó lentamente, haciendo una mueca al enrollarse la manga. Un moretón morado floreció en su piel, feo y sensible. Con un suspiro se puso una camisa de manga larga, ocultándola antes de salir de su habitación. La casa estaba en silencio. Roberto ya debía de haber salido a la ciudad. En la escuela, Bea mantenía la cabeza gacha, la mochila colgada de un hombro, mientras entraba arrastrando los pies en el ruidoso aula. Los niños parloteaban a su alrededor, sus risas rebotaban en las paredes, pero ella se mantenía al margen,
un fantasma con vaqueros descoloridos. Se deslizó hasta su pupitre junto a la ventana, mirando el patio de recreo agrietado del exterior. Nadie la molestaba y a ella le gustaba así. Hablar significaba preguntas y las preguntas significaban mentiras que no se le daban bien. Sin embargo, la señora Ana, su profesora de inglés, se dio cuenta. Los agudos ojos de la mujer se detuvieron mientras repartía las hojas de trabajo. Cuando un niño golpeó el escritorio de Bea, ella se estremeció con fuerza y su lápiz cayó al suelo. La señora Ana hizo una pausa, con el ceño fruncido. «¿Estás bien, Beatriz?», preguntó con voz suave pero firme, como si ya supiera la respuesta. «Estoy bien», murmuró Bea, agachando la cabeza. Su corazón latía con fuerza. Si decía más, Roberto se enteraría. Siempre lo hacía. La señora Ana se quedó un momento más, luego asintió y siguió adelante, aunque su mirada seguía cargada de algo que Bea no podía nombrar. Después de la escuela, Bea no fue directamente a casa. Se desvió del camino de tierra hacia el campo cubierto de maleza a 1,5 kilómetros, el lugar donde había encontrado a Apolo 2 veranos antes. Todavía podía verlo, él allí de pie, las costillas desnudas contra su pelaje irregular, las patas tambaleándose mientras mordisqueaba la nada. Ella se había arrodillado ese día, ofreciéndole un puñado de hierba seca de su bolsillo. Él la olfateó y luego presionó su nariz contra la palma de su mano, cálida y gentil. Ella había usado una vieja cuerda para llevarlo a casa, dándole sobras hasta que se puso de pie de nuevo. Apolo, lo había llamado, en honor a un dios del sol del que había oído hablar, con la esperanza de que trajera luz a su mundo gris. De vuelta al establo, Bea sacó una corteza de pan rancio de su bolsa y se la tendió. Las orejas de Apolo se animaron y él lo tomó con cuidado, sus labios rozando sus dedos. «El colegio ha sido horrible», dijo ella sentándose en un cajón. «La sana Ana no deja de mirarme, como si lo supiera, pero no puedo decírselo, me mataría». Apolo masticaba en silencio, con los ojos oscuros clavados en ella, escuchando. Ella se inclinó más, deslizando la mano por su pierna, y se quedó paralizada. Una cicatriz irregular se extendía por su manudillo, vieja y descolorida. Se le cortó la respiración. «Tú también te hiciste daño, ¿verdad?», susurró, recorriéndola con la yema del dedo. «Antes de encontrarte». Un grito rompió el silencio. La voz de Roberto, áspera y distante, llamándola desde la casa. Bea se quedó de piedra. Se levantó limpiándose las migas de los vaqueros. «Tengo que irme», dijo con voz tensa. Apolo ladeó la cabeza. Su respiración se aceleró con un destello de inquietud mientras ella salía corriendo, su mirada fija siguiéndola en el crepúsculo. Un trueno retumbó bajo y amenazador mientras Bea se paraba en el fregadero, lavando los platos bajo el parpadeo de una bombilla moribunda. La lluvia azotaba las ventanas, convirtiendo el cristal en un borrón de rayas, mientras los relámpagos surcaban el cielo, proyectando sombras salvajes sobre las desconchadas paredes de la cocina. La tormenta había llegado rápidamente, y con ella llegó Roberto, antes de lo habitual. Sus botas aporreaban el barro mojado en el suelo mientras entraba furioso. «Bea», gritó. Su voz se confundía con el aullido del viento. Agarró una botella rota, cuyo cuello dentado brillaba en la tenue luz. El whisky goteaba de su camisa empapada. Ella se quedó paralizada, la espuma resbalando de sus manos, el pulso latiéndole en los oídos. «¿Has vuelto a derramar el maldito agua?», gruñó él, mirando el charco que había salpicado accidentalmente mientras fregaba. «No era mi intención», empezó ella, pero él no la dejó terminar. Se abalanzó sobre ella, agarrándola del brazo con fuerza y tirando de ella para sacarla del fregadero. Ella tropezó, el plato se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Su puño se estrelló contra su espalda, un sordo golpe de dolor que la hizo caer de rodillas. «Límpialo, mocosa torpe», rugió, pateándole el costado mientras ella jadeaba, acurrucada sobre sí misma. La sangre le goteaba del labio donde se lo había mordido, mezclándose con el agua de lluvia que se acumulaba a su alrededor. Afuera, la tormenta arreciaba con más fuerza, y el viento hacía vibrar el techo de hojalata del establo. Apolo caminaba de un lado a otro en su establo. Sus cascos golpeaban la tierra, las orejas echadas hacia atrás mientras los gritos ahogados de Bea se escuchaban en medio del caos. Un rayo iluminó su tenso cuerpo y una ráfaga de viento arrancó la madera podrida de su recinto. Resopló, con el aliento humeante en el frío, los ojos muy abiertos y salvajes. Otro grito, el de ella, atravesó la noche, y algo se rompió. Con un relincho furioso, se encabritó, golpeando con las pezuñas delanteras la puerta del establo. Las tablas astilladas crujieron y cedieron, rompiéndose en pedazos cuando él se liberó. Dentro, Roberto se cernía sobre Bea, levantando en alto la botella rota.
No eres más que una carga, espetó, con el rostro retorcido por la rabia. Ella retrocedió a trompicones, con las manos resbalando en el suelo mojado, el terror bloqueándole la garganta. Entonces, un estruendo ensordecedor partió el aire. La puerta principal estalló hacia adentro, volando fragmentos de madera mientras Apolo entraba a la carrera, su enorme figura una mancha oscura contra la tormenta. La lluvia caía a cántaros detrás de él, empapando la habitación, sus cascos golpeando el suelo como un trueno. Roberto retrocedió tambaleándose, con los ojos desorbitados. ¿Qué diablo? Lanzó la botella a Apolo. El vidrio se hizo añicos contra el flanco del caballo, pero Apolo no se inmutó. Con un resoplido avanzó, encabritándose para dominar al hombre. Roberto agarró un cuchillo del mostrador, cuya hoja brillaba mientras lo blandía salvajemente. «¡Atrás, maldita bestia!», gritó, cortando el aire. Pero Apolo fue más rápido. Sus pezuñas delanteras golpearon con fuerza. Una de ellas golpeó el pecho de Roberto con un crujido repugnante. El hombre salió volando hacia atrás, chocando contra la pared y desplomándose en el suelo, gimiendo, con sangre saliendo de su boca. Bea se quedó mirando, jadeando, con la lluvia pegándole el pelo a la cara. Apolo se interpuso entre ella y Roberto, con los costados agitados, el agua goteando de su melena. Ella se arrastró hacia adelante, con un dolor que le atravesaba las costillas, y extendió una mano temblorosa. «Has venido a por mí», susurró, con la voz quebrada mientras la esperanza brillaba en su pecho por primera vez en años. Un rayo volvió a iluminar el paisaje, enmarcando a Apolo como una sombra vengadora, mientras los gemidos de Roberto se desvanecían en el implacable rugido de la tormenta. La lluvia golpeaba la casa en ruinas, entrando por la puerta rota y acumulándose alrededor de las rodillas de Bea, mientras miraba la figura acurrucada de Roberto. La tormenta arreciaba en el exterior, el viento silbaba a través de las grietas, pero en el interior reinaba un silencio inquietante, roto solo por el goteo del agua y la respiración pesada de Apolo. El caballo se mantenía erguido, su pelaje mojado brillaba bajo la luz parpadeante, sus ojos fijos en Roberto, que se retorcía débilmente contra la pared, agarrándose el pecho con un jadeo sibilante. La sangre manchaba el suelo, oscuro y resbaladizo en la tenue luz. Las manos de Bea temblaban, le dolían las costillas con cada respiración superficial, pero algo cambió en su interior. Una chispa, tenue pero creciente, como una cerilla encendida en la oscuridad. Se movió ante Apolo, su presencia constante la anclaba en medio del caos, y se dio cuenta de que esta era su oportunidad de escapar. Se puso de pie a toda prisa, ignorando el dolor en sus piernas magulladas y el latido en sus caderas, y se dirigió a la habitación de Roberto. El aire olía a moho, a cigarrillos viejos y a algo agrio que no podía identificar. Sus pies descalzos golpearon el frío suelo al empujar una silla desvencijada, mientras sus ojos escudriñaban la desordenada mesita de noche, latas vacías, un paquete de cigarrillos arrugado, un cenicero medio vacío. Entonces lo vio. El viejo teléfono plegable, con la pantalla agrietada que brillaba tenuemente en la oscuridad. Lo agarró, temblando de dedos al abrirlo. El teclado brillaba tenuemente, proyectando una luz débil sobre su pálido rostro. Su pulgar se cernía sobre las teclas, rascándose vacilante el pecho como un ser vivo. ¿Y si se despertaba? ¿Y si la seguía, la rastreaba de alguna manera, incluso después de esto? Regresó a la sala de estar donde Roberto yacía gimiendo, y su estómago se apretó. Lo había visto enojado antes, lo había visto romper cosas, sillas, botellas, a ella, pero nunca así. ¿Y si llamar empeoraba las cosas? Se le cortó la respiración, el teléfono casi se le resbaló de la mano sudorosa. Entonces Apolo resopló suavemente, inclinando la cabeza hacia ella, y ella se encontró con su mirada. Esos ojos profundos y tranquilos parecían decir: «No está sola». Tragó saliva y marcó. 911, susurró, con la voz temblorosa mientras la línea se cortaba. «Servicios de emergencia, ¿cuál es su situación?», preguntó una voz tranquila y uniforme a través de la estática. A Bea se le apretó la garganta y las lágrimas se mezclaron con la lluvia en sus mejillas. «Me llamo Beatriz Vasconcelos. Necesito ayuda. Mi padrastro me ha hecho daño. Ahora está muy malherido, pero por favor, venid rápido». No sé qué hará ahora. Sus palabras salieron temblorosas pero decididas, cada una de ellas un peso que se le quitaba de encima, una cadena que se desataba. La operadora le hizo preguntas. Su dirección, si estaba a salvo, si había alguien más allí.
Bea respondió a cada una de ellas con voz temblorosa, con los ojos clavados en Apolo mientras agarraba el teléfono como si fuera un salvavidas. Un gemido la devolvió al momento. Roberto se movió, levantándose con una maldición ronca, con el rostro retorcido por la rabia. Lanzándose hacia ella con una velocidad sorprendente a pesar de la sangre que manchaba su camisa. El teléfono se le resbaló de la mano, cayó al suelo y se deslizó bajo la cama. Bea jadeó, tambaleándose hacia atrás, pero antes de que pudiera alcanzarla, Apolo se movió. Con un fuerte resoplido, el caballo se lanzó hacia adelante, sus cascos golpeando de nuevo el pecho de Roberto, con un ruido sordo y repugnante. El hombre se desplomó con un jadeo ahogado, cayendo, con la cabeza balanceándose mientras la sangre se acumulaba debajo de él. Bea se estremeció, con el corazón latiéndole en los oídos, pero esta vez no apartó la mirada. No podía. Se dejó caer al suelo, sintiendo el frío que se filtraba a través de sus vaqueros, y se arrastró hacia Apolo. Él bajó la cabeza, empujándola suavemente con el hocico, y su cálido aliento rozó su rostro. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello, enterrando su rostro en su pelaje húmedo, el olor a tierra mojada y a caballo haciéndola caer. «Me salvaste», sollozó, su voz ahogada contra la suya, las lágrimas cayendo libremente. La lluvia golpeaba contra las paredes, implacable, pero en ese momento se sintió protegida, como los héroes que su madre solía contarle en los cuentos antes de dormir, caballeros y caballos de guerra cargando a través de la oscuridad para luchar por los perdidos. Las sirenas distantes atravesaban la tormenta, haciéndose cada vez más fuertes y agudas, un salvavidas que atravesaba la noche. Las luces rojas y azules pulsaban a través de las ventanas destrozadas, proyectando patrones irregulares por la habitación en ruinas, sobre los muebles rotos, la puerta astillada, la figura inmóvil de Roberto. Bea retrocedió, secándose los ojos con una mano temblorosa mientras los neumáticos crujían la grava del exterior, salpicando barro contra la casa. La puerta se abrió de golpe y dos agentes irrumpieron en el interior, con los impermeables chorreando y las linternas iluminando el caos. Una de ellas, una mujer de hombros anchos y mandíbula severa, se arrodilló junto a Bea, con la voz firme a pesar de la escena. «Ya está bien, pequeña, te tenemos. ¿Puedes decirme qué ha pasado?» Bea sintió, con los brazos todavía alrededor del cuello de Apolo, cuyo calor la mantenía firme. Él intentó matarme. Apolo lo detuvo», dijo, con voz ronca pero clara. El segundo oficial, un hombre delgado con una radio en la cadera, se agachó junto a Roberto para tomarle el pulso. «Está vivo, pero está inconsciente. La ambulancia está en camino», gritó por encima del hombro. La mujer oficial apoyó una mano en el hombro de Bea, suave pero firme. «Ahora estás a salvo. Nosotros nos encargamos a partir de ahora». Bea se apoyó en Apolo. Sus dedos se enroscaron en su melena mientras la tormenta arreciaba en el exterior. Por primera vez, no tenía miedo de lo que vendría después, no con él a su lado y con las luces intermitentes prometiendo el fin de la pesadilla. Bea estaba sentada en la parte trasera de la patrulla de policía, con la ventana manchada por la lluvia y fría contra su frente. La tormenta se había suavizado y se había convertido en llovizna, y las luces rojas y azules se desvanecieron cuando se llevaron a Roberto, con las esposas brillando en sus muñecas, a pesar de sus protestas aturdidas. Se abrazó con los brazos. La manta que un agente le había echado sobre los hombros olía ligeramente a café y almidón. Tenía los ojos vacíos, pero el miedo que una vez la carcomía había desaparecido, sustituido por una extraña y frágil calma. En la comisaría, las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras Bea se sentaba en una silla rígida, bebiendo cacao tibio de un vaso de papel. Un agente de rostro amable tomó su declaración, con voz firme mientras relataba los años de moretones y silencio, que terminaron con el estruendoso rescate de Apolo. Entonces, apareció una figura familiar, la señora Ana, con el abrigo húmedo y los ojos muy abiertos de preocupación. «Beatriz», dijo, arrodillándose para abrazarla con fuerza. «Siento mucho no haber insistido más. Ahora estoy aquí». Bea se puso rígida al principio, pero luego se dejó llevar por el abrazo, y el calor descongeló algo que estaba congelado dentro de ella. Esa noche, la trasladaron a un refugio. Un edificio sencillo con pintura desconchada y literas chirriantes. Los otros niños allí tenían sus propias cicatrices, algunas visibles, otras no. Al principio Bea se quedaba callada y comía con apetito en el abarrotado comedor, pero una chica con trenzas y una sonrisa de dientes separados empezó a sentarse con ella. «Soy Lila»,
dijo un día, deslizándole una galleta. No tienes que hablar, pero no estás sola aquí. Poco a poco, Bea empezó a compartir, primero cosas pequeñas, luego historias de Apolo, y sus palabras se hicieron cada vez más firmes. Una semana después, la señora Ana llegó con noticias. Hemos encontrado una familia, dijo con una sonrisa brillante. Los Henderson tienen una granja en el valle, con mucho espacio para Apolo también. El corazón de Bea dio un vuelco. Esa tarde, con la ayuda de una trabajadora social, regresó a la casa. Ahora estaba en silencio, la puerta rota tapiada, pero el establo brillaba de vida. Apolo relinchó al acercarse, con las orejas hacia adelante. Ella corrió hacia él y le rodeó el cuello con los brazos. «Nos vamos, chico», susurró con voz ronca. «A un verdadero hogar». Los Henderson la estaban esperando cuando llegó, un hombre delgado con una sonrisa quemada por el sol y una mujer con las manos llenas de harina que olían a pan recién hecho. Su granja se extendía bajo un amplio cielo, con campos dorados que se extendían hasta el horizonte. Apolo salió trotando del remolque, resoplando por el espacio abierto, y Bea se rió, un sonido que apenas reconoció. Días después se subió a su lomo, con las manos ligeras sobre su crin mientras galopaban por el pasto. El sol se hundía, pintando el mundo de naranja y rosa, y por primera vez la libertad sabía real, aguda y dulce, como el viento en su cabello. Echó un vistazo a la granja, donde los Henderson saludaban desde el porche, y luego a los interminables campos. «Lo conseguimos», le dijo a Apolo con una amplia y sincera sonrisa. Con él a su lado, sabía que la oscuridad había quedado atrás y que la luz que tenía delante era suya.